Importante, difícil pero importante. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Estamos analizando hoy domingo con ustedes, nuestros queridos oyentes y televidentes, quienes nos escuchan a través de las frecuencias de Blue Radio, pero también a través de la señal de Noticias Caracol en vivo. Mucha gente participando y hablando de política. Después de una semana complicada, triste, dolorosa, tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, vienen los análisis, vienen las reflexiones, en medio de profunda tristeza, también de muchas preguntas. Y hablábamos con Thierry Weiss hace instantes sobre esa reconfiguración del mapa político del país, y se puede hablar de eso, de los ecos que pueda tener en el devenir político del país, en el estado de ánimo del país, un hecho tan lamentable como lo ocurrido el lunes pasado. Saludamos a esta hora de la mañana, de domingo, a otro gran amigo, gran analista y por supuesto un gran conversador con quien siempre tertuliamos sobre estos temas que, repito, pues son los temas que la gente hoy se pregunta, el mapa político de Colombia de cara a la próxima elección. Don Juan Carlos Flores, gusto en saludarlo. Juan Roberto, muy buenos días. ¿Dónde lo agarra el puente? El puente me agarra aquí en Bogotá, pero acompañado aquí de los amigos en esta agradable mañana de domingo. Sí, eso me parece bien. Somos pocos los que nos quedamos, pero bueno, unos porque descansan acá y otros porque trabajamos. Don Juan Carlos, el mapa político, el ambiente político, ¿qué tanto se enrarece, qué tanto cambia en su opinión después de lo ocurrido con la muerte de Miguel Uribe Turbay? Juan Roberto, lo principal o las tendencias principales vienen desde hace rato y precedieron al magnicidio de Miguel Uribe. El interrogante fundamental es si ya cruzamos el punto de no retorno, como cree mucha gente, como lo reflejan muchas de las conversaciones que uno oye en distintos lugares, o por fortuna aún no hemos cruzado el punto de no retorno. En nuestra historia, Juan Roberto, hay unos elementos que permiten identificar cuándo nos aproximamos a ese tipo de punto, y es cuando se generan dos corrientes contrapuestas, cuando el clima se llena de un odio muy, muy fuerte al adversario, hasta el punto de que por allá primero en lo recóndito del alma y luego con las palabras se habla del adversario como un ser que merece que le pase cualquier cosa. Sí. Y esos son señales, digamos que son como un medidor muy sensible, es como si uno palpara con las yemas de los dedos lo que está teniendo lugar. Hay mucho de eso hoy en Colombia, y al mismo tiempo lo acompaña generalmente otro proceso, el que en las regiones de Colombia se estén llevando a cabo acciones de grupos armados ilegales que logran establecer las reglas de juego en las que se desenvuelve parte de la población civil, atemorizarla, chantajearla, que es algo que ya ocurre en muchas regiones de Colombia. Voy a tomar solo un departamento, sí, de aquellos en los que el presidente Petro ganó rotundamente en la segunda vuelta, Cauca. Cauca hoy vive bajo la ley del terror. Nadie se atreve a decir lo que piensa porque sabe que el riesgo de que lo maten es inmenso. Entonces, en esas circunstancias, mucha gente piensa que ya llegamos al punto de no retorno. Yo creo que no, porque a diferencia de otros momentos en la historia de Colombia, hay un sector que probablemente es el mayoritario, que no desea que ese sea de nuevo nuestro camino, es decir, ese camino en el cual después nos encontramos. Sin duda, la gente no quiere eso. Tal cual. Pero ¿sabe qué lío hay, Juan Carlos? El problema, perdón, lo interrumpo, es que mientras el grueso del país está de acuerdo en que no queremos ni volver a lo que vivimos hace 30 años, ni que hay un punto de no retorno, ni que aquí los payasos o los incendiarios o los charlatanes sean los que dominen la escena política, pero el problema es que esos grupos de políticos son los que terminan poniendo la agenda. Siempre ha ocurrido así en la medida en que ocurría así en la medida en que el país era binario, ¿cierto? Sí. En un lado triunfaba un grupo que veía en el odio la principal herramienta política,
y como un espejo eso automáticamente se reproducía en el otro lado. Entonces el carácter binario del sistema político colombiano fue el que llevó a que en esas encrucijadas no hubiese un otro camino. Sí. Hoy están, por supuesto, sectores así. Al mismo tiempo, es una sociedad cada vez más urbana, donde hay un sector que se ha ido estableciendo poco a poco en los principales centros urbanos y en muchos pueblos de Colombia, que siente que cuando se cruza ese Rubicón, cuando se cruza esa línea maldita de la violencia, los costos son demasiado grandes para nosotros, que quedamos atrapados en el pasado con miles de viudas, miles de huérfanos, miles de personas que tienen que salir corriendo, miles de personas intimidadas o cientos de miles intimidadas por quienes tienen las armas de fuego en las manos. Aquí hay existe esa posibilidad, al no haber cruzado el umbral, existe esa posibilidad de que eso cuaje. Luego, hay un peligro muy grande, porque antes en la historia de Colombia, de alguna manera, habían unos puntos centralizados que controlaban la violencia. Estaban las fuerzas en manos del Estado, las fuerzas legales en manos del Estado, y estaban unas cuantas agrupaciones del otro lado, sí, con las que unas cabezas con las que a veces se podían llegar a acuerdos y a veces no. Hoy no se sabe de dónde viene la bala. Ese exactamente. Es el lío. Entonces hay un peligro inmenso, y es que si la dirigencia política no es capaz de encontrar un camino distinto de aquel al que siempre ha acudido o que siempre ha permitido que encienda la pradera como en un día de verano, pues el crecimiento de estos grupos puede ser de tal magnitud que vuelva en Colombia absolutamente inútil la acción de los políticos. Hoy, en muchas regiones de Colombia, las campañas ya se financian. Ya no estamos hablando de los recursos ilegales del narcotráfico, que en su momento tanto sonaban. Ya sin ningún ruido hay recursos ilegales que financian las campañas en muchos departamentos de Colombia. Y súmele que usan los contratos, y súmele que, en fin, es que ese panorama en raro, sabe que tiene razón usted, Juan Carlos, yo no había caído en cuenta, excúseme, nos quedamos mirando el tema de Miguel Uribe Turbay, que es dolorosísimo, que nos golpeó a todos, que golpeó al país, pero es que hay tragedias y hay microinfiernos y a veces macroinfiernos en muchas regiones del país, y ya no se puede decir que de manera silenciosa. Me decía un congresista que me encontré este fin de semana en la asamblea de la ANDI, de Norte de Santander, y me decía, hermano, imagínese cómo voy yo a hacer campaña al Catatumbo, y ¿sabe qué es lo peor? Allá tengo mi capital político. Ese es el lío. Es así, e incluso hay otros departamentos en que ello no necesariamente se traduce en la visibilidad de la toma de armada ilegal del Catatumbo, sino que a través de múltiples caminos los grupos ilegales financian hoy la política. Es que el avance, los colombianos en las grandes ciudades no somos aún conscientes del avance de la ilegalidad en nuestro país, que no solamente es la ilegalidad armada, sino la ilegalidad económica, que tiene en las tradicionales fuentes, la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de maderas, en fin, todo tipo de cosas, tiene fuentes, sino que tiene fuentes en que se apoderó del Estado en muchas regiones de Colombia. Esa es la cruda realidad. Qué barbaridad. Y ahí estamos hablando no de lugares escondidos de la patria, estamos hablando del eje cafetero, pensemos. Estamos hablando de lugares de Antioquia donde el clan del Golfo es Dios y ley. Entonces, la ceguera de muchos políticos enfrentados por unas ambiciones mezquinas impiden ver ese horizonte en el cual Colombia se sumerge cada vez más, que es un pantanal inmenso del cual nos tardaremos décadas en salir, y no solamente es la existencia de grupos armados, sino grupos armados que se dieron cuenta que es que ellos no tienen por qué depender ya de los políticos, sino que ellos tienen un poder superior hoy a los políticos. Sí, son paraestados. Claro, esto no son los políticos que en muchas regiones de Colombia se aliaban con los grupos armados y después prevalecían sobre ellos. Hoy en muchos departamentos de Colombia la ilegalidad prevalece sobre los políticos. Juan Carlos, con semejante panorama y con semejante lodazal que cada vez está más cerca de donde lo veíamos muy lejos, y estoy hablando de los grandes centros urbanos, con base en eso, ¿qué va a definir la próxima campaña presidencial?
Si uno lo ve hoy, estamos lejos todavía. Y uno dice, sí, el lugar común, todos los candidatos hablan de que el tema más grave que hay que solucionar es el de la seguridad. Pero ¿cómo se va a definir esta campaña con semejante panorama? Yo añadiría un elemento que sorprendentemente ha vuelto a desaparecer del temario colombiano. ¿Qué es? No podría existir tamaño control de la ilegalidad en muchas regiones sin el monopolio ilegal y por parte de muchos políticos de la corrupción, del saqueo del Estado. Sí. Porque lo grave en Colombia es que parte de esa ilegalidad se financia con el saqueo del Estado, Bueno, con recursos que le entran al Estado legalmente, sí, qué desgracia. vía impuestos, vía las divisas que llegan a través de los impuestos por las exportaciones. Ese es un hecho muy grave en Colombia que no se está discutiendo abiertamente. Nuevamente volvimos a sacar de la agenda, como cuando estaban las FARC, que entonces eso sacaba, porque es que ¿cómo nos vamos a dedicar ahora a la corrupción si tenemos al frente el enorme poder de chantaje y de extorsión de las FARC? Entonces, aquí hay un asunto de fondo, y es, buena parte de los debates políticos hoy no trascienden la mira corta y muy mezquina de una parte de la casta política. Sí. Es decir, es la misma reflexión de siempre cuando el Congreso discute una reforma política, pensando que eso le interesa al resto de Colombia y es una reforma política para ellos. Sí. Estas elecciones, por desgracia, hasta el momento, parecen ser unas elecciones en que la casta política definirá sus problemas internos y sus problemas con otra fracción, otro grupo de la casta política. Pero el desafío que tiene Colombia hoy es la capacidad de esa casta política a responder a una sociedad que creció, que maduró, y además una sociedad que se está despoblando. Recuerde usted que los datos de inmigración en España, el grupo migrante más grande de los últimos años, como usted lo sabe, 5, 6, 7 años, somos los colombianos. Se me escapa hoy la cifra, usted seguramente la debe tener por ahí, pero creo que son cerca de 800,000 colombianos. ¿Los que se han ido? Los que se han ido, solo para España. Bueno, sí, no sé España puntualmente, pero mire, el dato se lo escuché a uno de los precandidatos en la asamblea de la ANDI. En 3 años, Juan Carlos, se han ido 1.400.000 colombianos del país para no volver. Está. Y una parte considerable para España, luego Estados Unidos. Y la mayoría jóvenes. Claro, miro otro dato que no se menciona cuando se celebran datos económicos. En febrero de este año, por primera vez en muchas décadas, las remesas en dólares a los familiares en Colombia superaron los ingresos por petróleo, en divisas. Y ese es un ejemplo de que una parte del país, porque se quedan generalmente los abuelos cuidando a los niños o a los adolescentes, una parte del país ya está siendo, pues históricamente ha sido financiado, pero está siendo financiado de una manera extraordinaria desde fuera. ¿Y eso por qué está ocurriendo? Porque la gente no está viendo futuro aquí. No. Entonces, en resumen, yo sí creo que aún no cruzamos el punto de no retorno, porque hay la posibilidad de encontrar otra vía. Por supuesto, ello también requiere que la sociedad no se deje llevar por el fatalismo, que es lo que está ocurriendo ahora. Me asusta, Juan Carlos, que la gente está diciendo, va a ocurrir lo mismo de antes. Déjeme interrumpirlo para eso. ¿Cómo salimos de este fatalismo? Hombre, suena un poquito ingenuo, Juan Carlos, pero es que el panorama es bastante difícil. ¿Cómo salimos de esto? ¿Qué nos hará salir? Yo no digo que qué Mesías llegue, porque pues mire lo que nos ha pasado con los Mesías, pero ¿qué hacemos para salir de semejante embrollo y al menos recuperar algo de lo que uno puede llamar esperanza? Aquí hay unos grandes protagonistas, porque la mayoría de la gente siente eso en el corazón, lo siente en el estómago, siente ese pálpito que si no se dan unos pasos distintos, obviamente quedamos en lo mismo de siempre. Al mismo tiempo, hay unos grupos que no estamos oyendo. Una parte de los gremios, infortunadamente, está teniendo un mensaje que es más de país, más político que de país. Sí. Y ese es un peligro inmenso, porque devalúa ese mensaje, porque inmediatamente desde algún sector lo devalúan porque ese es un mensaje partidista. Es sorprendente el silencio que guardan las universidades, es sorprendente el silencio que están guardando muchas organizaciones sociales, es sorprendente el silencio que guardan muchos ciudadanos influyentes. En toda ciudad, en todo pueblo de Colombia hay un grupo de ciudadanos a los que la gente respeta, que la gente sabe que no se están robando los dineros públicos, que generan trabajo, que generan ideas, que generan civismo. Entonces,
Este es el momento de que se pronuncie la Colombia profunda, la Colombia que no está comprada por nadie, la Colombia mayoritaria que no está corrompida. Y esa es la que no se atreve. ¿Quién la podrá representar? ¿O quién puede hacer clic con esa Colombia profunda, Juan Carlos, en su concepto? Yo no me atrevo ahora a decirlo porque queda uno... No tanto nombre. A lo otro, no tanto nombre, pero deme el biotipo. Yo lo que le diría... Eso, y usted puede revisar varias de las encuestas, usted tiene todas las encuestas frente a sí generalmente porque tiene el deber de informar. Si usted revisa las encuestas, encontrará que hay un 40% colombianos como mínimo abiertamente, sí, que no está todavía en ningún lado. Indecisos, tiene razón. Claro, pero en los otros lados también hay sectores que dicen, no, esto tampoco lo podemos llevar otra vez a lo mismo. Sí. Tampoco volvemos a desatar otra vez los ríos de sangre en Colombia, porque eso es lo que hay que decir con toda sinceridad. Y que no le digan a uno que es alarmista, no, porque estamos obrando a partir de una historia muy sangrienta, de una democracia como la nuestra, que es una democracia que ha sobrevivido en medio de cosas horrendas. Entonces, eso está listo. Debe existir un grupo de personas que tengan la valentía y que no se asusten con las jaurías de las redes. Es que ahora todos la culpa se la echamos a las redes, pero Juan Roberto, la violencia de la primera mitad del siglo XX se hizo a través de las redes, ¿no? Acusaban a la radio. Sí, me acuerdo. Era la radio la culpable de todo eso. Claro, me acuerdo. ¿No? Y antes, ¿sabe qué era? ¿Sabe qué me estuve acordando? El X o el Twitter de antes era la Plaza de Toros. ¿Usted se acuerda? Claro que sí, claro. Y la prensa... No, era verdad, acuérdese usted que cuando un presidente iba o un político iba a la Plaza de Toros, iba a ver qué tantos abucheos recibía y qué tantos vítores o aplausos recibía. Y después la prensa, claro, acuérdese. Claro, y la prensa que era claramente conservadora, liberal... Recuerde... La prensa ponía presidentes, Juan Carlos. Recuerdo cuando uno era niño que arriba el espectador, tal vez a la mano derecha, decía, este es un periódico liberal, con criterios liberales. Obviamente ya no era partidista, pero en su momento lo fue. Sí. Entonces, necesitamos un grupo de personas que esté a la altura del momento y que no le saque jugo al momento a través del odio. Ese es el gran problema que hay hoy. Sí, pues Juan Carlos, la fórmula puede ser esa, muy interesante, una visión distinta y muy, muy interesante de ver lo que estamos viviendo y sintiendo en Colombia, y no solamente sintiendo los que estamos en Bogotá, en Cali, en Medellín. Me quedo con la reflexión suya, lo que están sintiendo los colombianos de esa Colombia profunda, de ese país muy silencioso, pero metido en un gran problema y por culpa de todos, la indiferencia del Estado, la maldad de los malos, la corrupción de los corruptos, en fin, un amasijo de cosas que nos debe poner a pensar que para recuperar la esperanza hay que movernos y rápido. Juan Carlos, lo dejamos para que siga disfrutando el puente. Gracias por tertuliar con nosotros aquí en Sala de Prensa Blue. A usted mil gracias, feliz fin de semana. Muy amable. Juan Carlos Flores, hablando de política, país, esperanza, futuro, en medio de una semana muy difícil para Colombia.